Ayer se cumplió un mes de la operación de Hamas, que luego fue respondida por bombardeos que aún continúan por parte del ejército israelí en los territorios de Palestina, que justamente son ocupados por el Estado sionista. Como decía, desde ese entonces el ejército de Israel bombardea a diario la franja y, según informan desde las últimas horas, sus soldados ya se encuentran en el centro de la ciudad de Gaza. Se confirmaron más de 10.000 muertos palestinos, de los cuales más de 4.000 son niños y niñas. A esta altura, los ataques de Israel se cobraron más víctimas que en los últimos 20 años en la zona. Esta situación, además, agravada por el asedio total sobre la población palestina, ya que se han interrumpido los suministros de agua, energía y combustible, y también alimento, perdón. Es necesario remarcar que, si bien esta masacre ocurre con la complicidad de los medios de comunicación y de la comunidad internacional, no cesan las manifestaciones en todo el mundo, no solo de las organizaciones sociales, sino también de líderes de Estado que reclaman el cese al fuego por la brutalidad del Estado de Israel y por la violación constante tanto del derecho internacional como de los derechos humanos. Vamos a hablar un poco más sobre este tema. Estamos en comunicación con Tilda Rabi. Ella es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Tilda, primero que nada, contanos sobre la movilización que realizaron el día de hoy. Entiendo que entregaron un petitorio a Cancillería y detallanos un poco más justamente sobre este petitorio. Mira, fuimos, convocados además por más de 50 organizaciones que firmaron este petitorio, incluidas la FEDERAP Argentina y el Centro Islámico de la República Argentina, entre otros. Nos convocamos a hacer un pedido, digamos, con respecto al ministro Cafiero, ¿no? A nuestro canciller Cafiero, por la asimetría en que se dan las declaraciones del gobierno argentino, que han despertado realmente mucha preocupación, que va un poco en consonancia con lo que dice la comunidad internacional. Nosotros realmente estamos profundamente preocupados, sobre todo después de 40 años de democracia que hemos sabido construir entre todos los argentinos, que realmente estamos en una instancia realmente de inflexión, donde hay que pensar, porque es muy preocupante la realidad que se viene, sobre todo para el futuro. Y no solamente por nuestra acción puntual, sino que de cómo se han venido los acontecimientos presentando, donde vemos en el territorio nuestro cómo van abarcando, digamos, los sectores sionistas toda la tensión, que me parece terrible la muerte de civiles, pero vaya, si lo ponemos en contexto, no te olvides que nosotros venimos hace más de 75 años sufriendo, digamos, la ocupación, la limpieza étnica, que es algo cotidiano, y no solamente se da en el territorio de Gaza, porque paralelamente, mientras vemos el horror de las masacres y de nuestras niñeces masacradas, también se está viendo en todo el territorio, de lo que sería la Palestina, supuestamente del futuro Estado, que además está totalmente desvinculada territorialmente, que es el otro lado, que está hacia la zona norte, que sería lo que conocemos como Cisjordania, que Cisjordania también, es decir, está sufriendo en este momento. Ha habido un incremento de más de 2.500 presos políticos nuevos, entre ellos muchos niños y mujeres, y se ha incrementado, digamos, todo el tema de los rehenes, porque son rehenes de las mazmorras israelíes. En cuanto, digamos, hay una comunidad internacional muy silenciosa, evidentemente hay una complicidad profunda, y nos preocupa que nuestro gobierno se esté alineando más allá de declaraciones dentro del marco de derechos humanos de Naciones Unidas o de la Asamblea General. Nosotros queremos una acción más activa, por lo menos que se llame
al embajador israelí y al embajador argentino en Israel. Nos hemos enterado hoy por Mateo Ahmed, que es el director de América del Norte y Medio Oriente, quien recibió nuestro documento junto a otras organizaciones que me acompañaban, que la Argentina hasta ahora no tiene un embajador formal, que por lo tanto eso, según las leyes diplomáticas, no corresponde. Igual nosotros le manifestamos que sí nos preocupaba esa suerte, digamos, de invisibilización y de donde a los palestinos se les hablaba, digamos, desde el concierto internacional como iguales, contraviniendo incluso las propias leyes de Naciones Unidas, donde habla del derecho de los pueblos a defenderse frente al ocupante. Tilda, te quiero preguntar por las posturas del gobierno argentino, recién un poco mencionabas, pero quiero recordarle a la gente que nos está mirando que los presidentes de Chile, de Colombia, de Brasil, se han manifestado en contra de los crímenes, de la intensificación de los crímenes atroces que está llevando adelante Israel. Está el caso de Bolivia, que directamente rompió relaciones con ese país. Te quiero preguntar entonces de qué forma o cómo calificás el accionar del Estado argentino en el último mes respecto a este tema, cuánto pensás que influye el lobby de Israel en nuestra política y en particular por las posturas de Sergio Massa, candidato a presidente del oficialismo, quien, al menos lo digo a título personal, pareciera estar completamente alineado con el discurso de Israel. Y totalmente alineado por el discurso de Israel, desgraciadamente. Acá hemos visto ayer cómo se ha votado en el Congreso nuevamente, digamos, toda una resolución, tengo entendido, donde por un lado se condena el accionar de Hamás, no se habla casi de los crímenes que comete Israel, y por el otro lado, acompañando el dolor de las víctimas israelíes, entre ellos 20 y pico de argentinos. Lo terrible es que hay, por supuesto, una andanada sionista muy preocupante en el país, porque además tendríamos que hablar de acuerdos de tipo científicos, económicos, culturales, etcétera, etcétera, y de armas, por supuesto, que nos preocupa, pero ya ni siquiera nos preocupa por lo que es nuestra causa y nuestro levantamiento y el alzar las voces, sino que nos preocupa porque evidentemente hay una profunda asimetría e invisibilización de lo que le sucede hoy a nuestro pueblo y por lo tanto también a los requerimientos del pueblo argentino, que ha salido junto a nosotros a marchar en varias ocasiones. Y esta vez fuimos a la Cancillería, ¿no?, preocupados también por esta instancia, donde además, no sé si ustedes saben, nosotros tenemos un prisionero que está siendo procesado y que directamente ha sido implicado por un funcionario de la Embajada de Israel, Cristian Díaz, que ya lleva más de 6 meses detenido de forma totalmente arbitraria, que no han, digamos, podido sostener los jueces el por qué está siendo detenido, ¿no? Entonces, eso nos preocupa la criminalización y la persecución a todo aquel que se levante y alce la voz contra el sionismo y sus crímenes de guerra, y se están implementando hoy en la Argentina. Y Sergio Massa, de alguna manera, está siendo cómplice también de todo este accionar. Tilda, te quiero preguntar para finalizar, ¿cuál pensás que debe ser el rol de la mal llamada comunidad internacional para que Israel cese el fuego, para que al menos finalice esta serie de ataques que se profundizó en el último mes? Y lo primero que tendría que hacer la llamada comunidad internacional sería aplicar las sanciones, más de 99 además, que lleva a través de estos largos años y que no se han ejecutado,
contra el Estado sionista, y por el otro lado, digamos, hoy un alto al fuego es urgente y necesario. Nosotros estamos muy preocupados porque nuestros muertos están, digamos, el día a día, se están multiplicando, y hay una pasividad extrema. Por el otro lado también nos preocupa desde lo ideológico, o sea, un ser mesiánico muy parecido a lo que fue la postura hitleriana de la Europa del siglo pasado, donde comenzó, digamos, todo un avasallamiento y se concretó además en un holocausto, no solamente de la judería, sino que también entre ellos comunistas, gitanos, etcétera, etcétera. Hoy sigue la misma planificación, ¿no? Es decir, no levantar las voces a tiempo. Estamos permitiendo, digamos, que un ente colonial cuasi fascista hoy tenga la libertad, y no solamente la libertad, es decir, hay un nivel de impunidad que les permite seguir masacrando todo un pueblo. Es ergo la solución final. Tilda, te agradecemos como siempre por esta comunicación con Barricada TV y quedamos abiertos para lo que haga falta difundir. Bueno, yo les agradezco y les quiero anticipar que este sábado próximo, acá a 3 días, estaremos en Plaza de Mayo haciendo también una concentración, no es una marcha, nos concentramos allí justamente para manifestarnos nuevamente por el genocidio que está implementando en Gaza, y tenemos la suerte de contar con muchas organizaciones de la sociedad civil, de muchos miembros de derechos humanos e inclusive sectores que, aún alineándose con el proyecto, digamos, alternativo, por así decirlo, de lo que significa Masa, están con nosotros.